Hay que tener un mapa para explicar esto. Empieza la noticia en Washington, pero tenemos que hacer como si fuera una raya de Washington a Caracas, de Washington a Caracas, de Washington a Caracas. Así es la noticia en el día de hoy. Una noticia muy importante, que están haciendo algo al fin en los Estados Unidos de América contra el gobierno de Chávez / Maduro, ¿no? Es importante, pero ¿qué es lo que estás haciendo? Y yo creo que una pregunta más importante en este momento que tenemos que hacer, empezando este programa en el día de hoy, es si va a tener esto dientes, ¿no? Vamos a ver. Funcionarios y amigos del presidente de Venezuela pronto no podrían venir a los Estados Unidos. La Cámara de Representantes de este país aprobó hoy por aclamación una propuesta para sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violar los derechos humanos. Sancionar, sanciones contra el gobierno de Venezuela, sanciones, castigos contra Maduro, como hicieron en Sudáfrica, como hicieron en Cuba, como han hecho en Corea, como han hecho en tantos países en el mundo entero, y a veces bien y a veces no tan bien. ¿Qué es lo que están diciendo en este momento en Venezuela sobre estas sanciones? Ya que estamos mirando este caso, ¿ellos qué dicen? El gobierno venezolano presentó correos electrónicos que supuestamente vinculan a María Corina Machado en un complot de la oposición para asesinar al presidente Nicolás Maduro. La destituida diputada María Corina Machado y el ex embajador Diego Arria calificaron como una fabricación del gobierno las supuestas evidencias para desestabilizar el país y asesinar al presidente Maduro. Entonces, espérense, son sanciones, me imagino económicas, ¿no? Contra el gobierno de Venezuela. ¿Pero qué es lo que dice Venezuela? No, son más que sanciones. Ellos están diciendo que Washington está tratando de usar a María Corina para tratar de asesinar a Maduro. Así que eso no son sanciones, ¿no? Eso sería una cosa mucho más seria que esto, que es lo que está pasando. Entonces, vamos ahora al otro lado, porque empezamos en Washington, después nos tuvimos que ir a Caracas. Ahora que escuchamos lo que están diciendo en Caracas, vamos a escuchar lo que están diciendo en Miami sobre las sanciones. Acuérdense, Maduro dice que las sanciones es un plan para asesinarlo. ¿Qué es lo que están diciendo aquí de las sanciones en Washington? Vamos a escuchar. Bueno, yo creo que son medidas bien tibias, ¿no? Desde el momento que le van a suspender una visa para que no vengan más al Dolphin Mall, para que no vayan más a Disneylandia. Entonces están diciendo aquí que las sanciones no son absolutamente nada, no tienen ninguna significancia. ¿Por qué? Porque no, solamente le van a quitar el permiso de ir a Disneylandia. Se llama Walt Disney World, está en la Florida. Disneylandia está en California. Pero bueno, no importa. Si quieren ir a Disneylandia, pueden ir a Disneylandia, pueden ir a SeaWorld, pueden ir a donde les dé la gana. Y otra cosa importante, si quieren ir a Disneyland, entonces tienen que pasar por Miami. Si van a Miami, van a ir al Dolphin Mall, donde sabemos que hay muchos venezolanos en estos días. Pero entonces, esto no es tan fácil. Muchas personas que no entienden la manera que trabaja el gobierno aquí en los Estados Unidos piensan que ya porque pasó la Cámara de Representantes, que esto va a ser un acto que se va a finalizar aquí en los Estados Unidos. No es así. Ahora las sanciones a funcionarios venezolanos por violación de derechos humanos deben llegar al Senado en una fecha aún no prevista. ¿Tú sabes lo más interesante de todo esto? Ya sabemos que en sí y en el Senado nos vamos a encontrar varios políticos. La manera que trabaja en los Estados Unidos tiene que pasar por la Cámara de Representantes, el Congress, y después tiene que ir al Senate, el Senado, y después tiene que llegar a la Casa Blanca, el presidente Obama. El presidente Obama dice que no va a pasar esto. ¿Por qué? Porque no se quiere meter en un lío con los otros países en América Latina. Él no quiere ser el presidente, como dice él, que se está metido en los asuntos internos de los países adentro de América Latina. No quiere poner el malo ejemplo, ¿no? Dice él. No sé cómo ustedes piensan de esto, pero me pueden escribir en Rick Sánchez TV, donde yo tengo conversaciones todas las noches con ustedes en Twitter. Ok, vamos a llegar al próximo paso. Esto llega ya, se va del Congreso y va a ir al Senado. ¿Dónde está en el Senado? Marco Rubio, el senador aquí del estado de la Florida. Marco Rubio, ¿qué es lo que va a decir? Vamos a escucharlo. En términos de la comunidad venezolana en Estados Unidos, creo que han sido muy valientes, incluso dentro de Venezuela han sido sumamente valientes en expresarse, en condenar lo que está ocurriendo y creo que esperan y se merecen respuesta de este país. Valiente. Y ha empezado, tú sabes que los políticos siempre son valientes, y más cuando necesitan votos, y más cuando necesitan que un grupo de personas viviendo en una comunidad, antes eran los cubanos,
Todos los presidentes venían aquí a decir la misma cosa. Viva Cuba Libre, viva Cuba Libre, viva Cuba Libre, sí. Y se postulan y después viva Cuba Libre y después nada cambia. Esa es la verdad. Pero bueno, ahora le toca a los venezolanos escuchar el mismo cuento de que nosotros vamos a hacer tough. La palabra tough que se usa en inglés, valiente, tough. Vamos a castigarlo, vamos a hacerle esto, vamos a hacerle lo otro. Antes era Castro riéndose de los americanos, ahora Maduro. Esto solamente es un proyecto modesto que es para penalizar los abusadores de derechos humanos. No es un embargo, no es un bloqueo, no es en contra del país, es en contra de violadores. Ok, esa fue Ileana Ros-Lehtinen. Ahora vamos a escuchar a Maduro. Una cosa de prepotencia, arrogancia. Le vamos a quitar la visa. No voy a dormir esta noche. No vamos a dormir. No tengo visa americana. Entonces, para entender esto, Maduro se está burlando de Ileana Ros-Lehtinen. Maduro se está burlando de Marco Rubio, diciendo, ¿qué es lo que me van a hacer? Me van a quitar la visa, entonces yo no voy a poder ir a Disneylandia. Así que ya regresamos a Disneylandia, ¿no? Maduro dice, bueno, ¿qué? Yo no quiero ir a Disneylandia de todas maneras, no quiero ir al Dolphin Mall, aunque sería interesantísimo estar caminando por los pasillos de Dolphin Mall y encontrarse con Maduro, ¿no? ¡Wow! Eso sí sería una historia. Diario Las Américas, ponle atención. Bueno, vamos ahora a ver este asunto del punto de vista histórico, porque tú sabes que en este programa nosotros siempre nos gusta ver las cosas desde el punto de vista de la historia de los Estados Unidos. Vamos a compararlo con el caso de... ¿Cuál es otro país donde viven muchas personas de ese país aquí en el sur de la Florida y en Tampa y en Orlando también, y más en Hialeah que en cualquier otro lugar? Se llama Cuba. Cuba. Y en Cuba había una vez un presidente que se enojó con Fidel Castro y dijo, de ahora adelante vamos a cerrar las puertas económicas con ese país. ¿Quién fue ese presidente? Deja ver, Ulises, ayúdame ahí un momentico. A strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba. Así que Kennedy empezó todo esto. Eisenhower era un poco diferente, pero después vino Kennedy y Kennedy dijo, embargo con Cuba, ya. Aquí ponemos las rejas, se cerró todo, no va a haber intereses económicos entre los Estados Unidos y Cuba. Él fue el que empezó todo esto. Para ustedes tan joven que posiblemente no lo saben, mi papá lo sabe. Yo lo sé. Mis hijos se traban un poquito entre Bay of Pigs y Cuban Missile Crisis y se confunden. Pero fue Kennedy el que empezó el embargo, ¿no? Y desde Kennedy, todos los presidentes de los Estados Unidos han dicho casi la misma cosa. Yo voy a apoyar el embargo. Yo voy a apoyar el embargo. Dukakis lo dijo. ¿Quién es Dukakis? Hazle un Google search. ¿Quién más lo dijo? Clinton lo dijo, Bush lo dijo, Carter lo dijo. Todos dijeron la misma cosa. Venían a Miami y decían, ¡viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! 3 veces, tenían que hacerlo 3 veces. Es la regla que escribieron aquí. Creo que fue más Canosa que le dijo, tenían que decirlo 3 veces. 3 veces tienen que decir, ¡viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba! Y lo decían como si fueran robots. Por supuesto, mira, tenemos 2 ejemplos aquí. That it will enhance the effectiveness of the embargo. The United States will keep the embargo in place. Yes. Uno demócrata, otro republicano, no importa. Puedan ser del Partido Verde, hubieran dicho la misma cosa y siempre lo decían. El embargo, y vamos a hacer tough con Cuba y vamos a acabar con Fidel Castro, pero lo interesante es que Castro, bueno, llegaremos ahí. Ahora vamos a hablar del presidente presente, que es el Barack Obama. El presidente Barack Obama empezó pro embargo y acabó. ¿Tenemos el video? Nah. Nosotros buscamos ese video. Pónselo, Ulises. I think it's time for us to end the embargo on Cuba. As president, I'm not going to take off the embargo. Entonces Obama era diferente. Él dijo, cuando se postuló era pro embargo. Yo soy pro embargo. Después que ya había ganado la segunda elección. Entonces, bueno, tú sabes que es posible que voy a cambiar la idea y voy a hacer esto. ¿Será que porque es político? Será. Lo más interesante de todo, y yo creo que esto es importante, y una cosa que tenemos que hablar nosotros, porque es importante ser sincero cuando hablamos de este tema, porque hay muchas personas que no en sí te dicen la verdad, y esta es la verdad. Desde que tenemos embargo, ¿cuántos son? 64, 63, ¿cuántos? Más de 60 años en Cuba. ¿Cómo ha cambiado Cuba? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué hizo el embargo para cambiar la vida de los cubanos? Vamos a ver.
Desde que empezó el embargo, ¿qué es lo que ha cambiado en Cuba? Como se refleja en este video, nada. Cuba ha seguido por el mismo opresivo camino por más de 60 años. Después de más de 60 años de embargo, han llegado políticos de todos tipos a decir que van a ser fuertes con Cuba. Y Cuba sigue igual. Ahora con los venezolanos, el mismo cuento. Muchas palabras, bien fuertes, siempre palabras fuertes. ¿Poco cambio? Tú sabes que la historia se repite. No lo digo yo, lo han dicho personas, escritores, mucho más inteligentes que yo. ¿Y quién? Después de todo eso, después de tanta fuerza, después de tanto alarde, después de tantas palabras, después de tanto esto, embargo, viva Cuba Libre, ¿quién sigue en el poder? Es algo realmente increíble. Sí, es increíble. ¿Cuál es la lección? Tú me dices. Enrique Sánchez TV en Twitter, donde podemos tener esa conversación. Cuando regresemos, déjame hacerte una pregunta. ¿Tienes prejuicios? Ahora seguimos. Bienvenidos, Rick Sánchez con ustedes. Tú sabes que es un tema caliente, ¿no? Ese tema de qué pueden aprender ahora los venezolanos que están pasando hasta cierto punto lo que pasaron los cubanos aquí en Miami, en la Florida, por tantos años. Con nosotros un gran panel. Primero, para mí, uno de los mejores periodistas deportivos que tenemos en todo el sur de la Florida. Tantos años en Radio Mambí, amigo mío, colega mío, Armando Fernández Lima. Yes, yes. Presentadora de radio también y autora, Fabiola Romero. ¿Qué tal, Fabiola? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Un placer, un placer. Y también con nosotros Francisco Porras, actor de microteatro. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias. No sé lo que opinan ustedes de este tema. Déjame presentárselo primero con este video. Un video que explica lo que está pasando, por lo menos en este momento, con el caso de las sanciones y Venezuela. Ándale, Ulises. Funcionarios y amigos del presidente de Venezuela pronto no podrían venir a los Estados Unidos. La Cámara de Representantes de este país aprobó hoy por aclamación una propuesta para sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violar los derechos humanos. Ahora falta que lo apruebe el Senado en pleno y que la firme el presidente Barack Obama. Jorge Ramos, buenísima gente, pero esas corbaticas finitas que se pone, yo no sé, la verdad que me tiene loco el hombre. Su asesor de imagen. Es un típico Fernández Lima, ¿no? ¿Tú no te pones esas corbaticas también? Yo no uso corbata. No usas corbaticas. Yo estoy... Tú eres hombre de guayabera. Renuente a usar corbata estoy. Guayaberón te podemos poner. Sí, porque perfecto. esa es la usanza de nuestros antiguos. Perfecto. Sí, señor. Oye, vamos a hablar de eso antiguos. Antiguamente, aquí en Miami, yo creo que podemos decir que cuando primero llegaron los cubanos estaban convencidos que los Estados Unidos iba a encontrar una manera, sea con el embargo, sea con tropas, sea con veneno, sea con lo que sea, para poder eliminar a Fidel Castro. Y han pasado, déjame ver, yo creo que son 64 años, ¿no? Y estamos en lo mismo. Y muchas palabras fuertes, pero nada ha cambiado. ¿Deben los venezolanos esperar algo diferente? Quien quiera. Bueno, yo creo que estamos tocando tierra un poco con eso. La realidad es evidente y aunque estas sanciones alivian un poco en el sentido de que se puede mostrar el repudio de alguna manera, pero de que vaya a hacer algo realmente en contra del proceso que está viviendo Venezuela, pues realmente no creo que influya directamente, pero sí pienso que la posición no solamente de Estados Unidos, sino de muchos países debe ser de repudio en cuanto a lo que está sucediendo allá. Que cambie la situación es cuestión de mirarlo dos veces y ya hay muchas cosas que se complican porque es Venezuela, ellos eligieron a Chávez en algún momento y lamentablemente ahora se está viviendo un régimen terrible y los abusos se conocen alrededor del mundo, pero hasta qué punto de verdad puede una intervención extranjera hacer algo, es difícil. Como seres humanos simplemente tenemos la obligación de levantar la voz cuando hay una injusticia y eso es evidente, pero la responsabilidad
en cualquier país es interna, lo sabemos. Ellos están, por supuesto, en una situación difícil, con la represión, con el odio, con la angustia, con todo lo demás. Pero de afuera, por más que se haga, y hemos visto con los ejemplos claros que no va a suceder, que nada se va a arreglar, tiene que venir desde adentro el cambio, ¿no? Tú sabes que ayer pasó una cosa, Armando, bien interesante. El congresista Joe García parece que dijo, o está pasando, o está tratando de pasar una nueva ley para darle el mismo permiso en los Estados Unidos que tienen los cubanos. Es decir, tú eres venezolano, llegas a los Estados Unidos e inmediatamente te haces ciudadano norteamericano. Una ley de ajuste. De ajuste. Igual que tenemos nosotros de los 1968 para los cubanos. Cosa que no va a resolver nada. El Cuban Adjustment Act. Pero tú sabes lo más interesante, el momento que llegan los jóvenes a este país de Venezuela o de donde sea, Colombia, Argentina, de donde sea, y se acostumbran a este tipo de vida, sí van a ir a las manifestaciones, sí van a poner el SOS en el carro, pero los hace más... ¿lo va a empujar a ayudar más la situación en Venezuela o van a hablar y hacer menos? Yo creo que por el contrario. Yo podría tal vez recitarles un rosario de errores que ha cometido Estados Unidos en el tratamiento a Cuba, porque lo viví en Cuba mientras estaba sucediendo. Y creo que entre los mayores, esta ley de ajuste cubano fue una de ellas. ¿Por qué? Porque permitió que todos los que estaban en contra del gobierno... Todos los mexicanos en Los Ángeles en este momento están aplaudiendo. ¿Por qué los cubanos le dan un trato especial y a nosotros no? Lo que tú acabas de decir es interesante. Y siendo cubano que digas eso es... Sigue. Yo pienso que la principal forma o válvula de escape que tiene un gobierno como el gobierno cubano y como tiene ahora el gobierno venezolano es que los opositores se vayan del país. Que los opositores salgan del país. ¿Por qué en este momento el gobierno venezolano está en crisis? Está en crisis porque tienen protestas populares, porque los estudiantes están en la calle. Pero en Cuba, ¿dónde están? Están aquí en Estados Unidos. Están aquí y siguen viniendo para acá. Y siguen viniendo. Y no pararán de venir nunca, porque sencillamente están viniendo al paraíso. Entonces tú estás diciendo que el ajuste le hizo un favor a Fidel Castro. Pero claro, y enorme, porque le sacó a todos los opositores de Cuba. Opositores que en un momento determinado podían estar siendo perseguidos. Pero entonces un presidente norteamericano, no podía matar a todos. Un presidente de los Estados Unidos lo que debe haber dicho es no, quédense ahí, esa es su pelea, quédense ustedes ahí a hacer esa pelea, ¿no? Luchen por ese cambio, es lo que yo estaba diciendo al principio. La distancia enfría. Evidentemente, la gente si viene para acá se acostumbra al nivel de vida, al ritmo de vida que tenemos acá, y sí podemos protestar. Hubo una semana fuertísima en redes sociales apoyando Venezuela, SOS Venezuela, pero se fue callando, se fue callando, se fue callando. ¿Y dónde está esa Y poco lucha? a poco, entonces ustedes están de acuerdo que lo que yo estaba explicando al principio, en el primer segmento, que la situación con los venezolanos, si sigue así, va a ser igual que lo que tienen los cubanos en los Estados Unidos. O va a acabar igual que lo que tienen los cubanos en los Estados Unidos. Muchas palabras y poco cambio. Sí, bueno, hay que destacar la valentía de los estudiantes y también de muchos opositores que han podido asilarse ya y todavía están peleando. Entendemos que solamente van unos meses de esa lucha y de esa resistencia, pero lo que se respira en las consignas de los estudiantes es que si se rinden, pierden. Bien dicho. Entonces, tenemos que apostar a que van a seguir siendo valientes y van a seguir llevando la resistencia hasta ahora a ver si sucede algo, pero lo que sí tengo que decir es que la gente está cansada y mucha gente que estaba con Chávez está cansada, no quiere el gobierno de Maduro y realmente pienso que... Porque es un fracaso. Porque es un fracaso y la Sin razón duda. por la que está sosteniéndose es por la intervención extranjera, toda la gente que él ha traído de Cuba, de Bolivia, de China y que están reforzando las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional definitivamente.